Buenas noches a todos, feliz año 2010. Feliz año lleno de misterio, lleno de investigación, lleno de búsqueda, lleno ante todo, amigos, de ilusiones y de esperanzas. Esta noche hemos acudido al diccionario, al de la Real Academia, para encontrarnos con un término que seguro es familiar para todos los oyentes de Milenio 3. Un término que va a ser nuestro cicerone o guía en esta entrada en la nueva casi década. Hay mucha polémica, ¿no?, cuando empieza realmente una década, pero eso de decir 2010 da hasta un poco de vértigo. ¿Sabéis cuál es la palabra, el término? Aparición. Del latín apparitionis. Primera acepción, acción y efecto de aparecer. La segunda dice visión de un ser sobrenatural o fantástico. La tercera nos sorprende. Repito, Real Academia Española de la Lengua. Fantasma o imagen de una persona muerta. Y la cuarta, fiesta que celebra la Iglesia el día de la aparición de Cristo a sus apóstoles después de la resurrección. Bien, en el propio diccionario, en tan breve espacio, se conjuntan dos fenómenos, dos formas de ver esto de las apariciones que van a ser protagonistas esta noche. Una noticia se colaba en los medios a última hora del año. Se hablaba de diversas revistas y galardones para una ciudad que queremos, Barcelona, una ciudad donde sabemos el seguimiento que tiene el programa a pesar de muchas dificultades. Bueno, pues Barcelona, premiada por su nivel de felicidad, su nivel de calidad de vida indiscutible. Pero Barcelona también cuna de la historia mediterránea. Barcelona llena de encuentros con estas apariciones. ¿Leyendas o no? Eso vamos a intentar descubrirlo. La primera historia de una aparición que a mí me contaron, ocurrida en Barcelona, fue muy breve, pero me impactó. Hace muchos años, y en otra emisora mucho más humilde, alguien que era viajante de comercio nos contaba que se hospedó cerca del barrio gótico, en una casa de huéspedes. Era una noche cualquiera, una de tantas, en tantos viajes, tantos negocios, tantas historias. Cuenta que cuando estaba fregando los platos la señora que atendía en la humilde pensión, él vio algo que le extrañó. Esta persona nos confesaba que, como si fuese un abrir y cerrar de ojos, como si fuese un centelleo, algo que se ve o no se ve, algo que parece que está todavía en los márgenes de la visión del ser humano, creyó ver una sombra muy pequeña, quizá un niño. Pero aquella señora no tenía hijos. Allí no había nadie más. Él era aquella noche de invierno, en los años 70, el único cliente. Y nos contaba aquel individuo, yo recuerdo que muy asustado, que durante la noche, quién sabe si la sugestión, quién sabe si, bueno, las imaginaciones que se concentran en lugares lejanos al hogar de uno, hizo que apenas pudiera pegar ojo. A eso de las 3 de la mañana, escuchó unos pasos, pero no tan fuertes como para imaginar una persona que había violentado su propio espacio. Se incorporó en la cama. No había nada, tan solo el cuartucho de la pensión. Repito, una de tantas, a lo largo de tantos años. Solo cuando intentó de nuevo acostarse, intentó recobrar la calma, concentrar sus fuerzas en precisamente dormir para un día siguiente que iba a ser de ajetreo, él dice que junto a la mismísima puerta, clareándose por la poca luz que entraba por la ventana, la luz de una farola de la calle, vio perfectamente, indiscutiblemente, la silueta de un niño con los brazos pegados al cuerpo, de un niño al que no se veía el rostro, pero que le miraba fijamente. Tuvo tanto miedo, que fue incapaz ni siquiera de salir corriendo, de alertar a los demás. Se quedó casi en posición fetal, aterrorizado, debajo de esas sábanas humildes, muy modestas, protegiéndose de ese niño imposible que de repente se esfumó. Este hombre nos contaba, no sé si será verdad o no, que tiempo después diversas excavaciones y diversas obras
descubrían catacumbas y descubrían tumbas muy pequeñas, justo debajo de aquel suelo que en el año 1974 era una humilde pensión. Hoy las apariciones son protagonistas. Queremos vuestra participación. Fermín Agustí, Carlos Largo, Jerey Martínez con los sonidos. Feliz año a todos, compañeros. Juan G. Vallejo, feliz año. Feliz año, Iker. Feliz año, Santiago Camacho. Feliz año, Iker, y a toda la audiencia. Gracias por un 2010 compartido, lleno de aventuras. Feliz año, Carmen. Buenas madrugadas, Iker. Feliz 2010. Y feliz año a todos los que estáis ahí ahora mismo, pensando quizá, dibujando en vuestra mente la figura de ese niño. Luego tenemos a todo un maestro y un querido amigo que estoy seguro que nos está escuchando ya desde Radio Barcelona. Luego le daremos paso, porque quiero que en esa escucha paralela que está teniendo seguro, empiece a rebobinar y a recordar casos como estos, porque dedicamos nuestra primera hora a Barcelona. En la segunda nos espera Nacho Ares para conectar en directo con algo increíble que está pasando en Egipto ahora mismo estas noches. Nacho Ares está allí y hablan de unas apariciones como aquellas de Zeitún hace 40 años, con vídeos y fotografías que intentaremos que además veáis de forma interactiva a través de ikerjimenez.com. Guillermo León ya está ultimándolo todo. Pero si faltaban pocas cosas para esta noche de apariciones, amigos, tenemos algo muy especial. Primero una encuesta y luego un premio que son los Reyes Magos del Misterio. Vamos. Pues sí, que vamos a abrir la página web donde está la encuesta, www.ikerjimenez.com, porque allí podrán votar. Y en esta ocasión vamos a ver qué opinan sobre las apariciones fantasmales. Con las dos grandes posibilidades, ¿no? Si son algo que tiene que ver con el más allá. Eso es. O son algo de nuestro propio cerebro. Si es una visión que nuestro propio cerebro, pues en ocasiones nos engaña y hace que veamos cosas que en realidad no existen. Aquí está el debate de la semana, la encuesta donde pueden votar todo aquel que lo desee. Bueno, y además tenemos un premio. Tenemos un galardón, creo que importantísimo, que va a hacer que planteemos un enigma esta noche. Creo que merece la pena. Estamos ya a un paso de los Reyes Magos, otro misterio, y en fin, es algo que estamos todos los del equipo, que creo que vamos a mandar todos mensajes a ver si nos cae a nosotros. Cuéntanos. Pues si los Reyes Magos han llegado a Milenio 3, gracias a Glue Mobile, a Sony, a la película 2012 y a Codevare, que nos han enviado nada más y nada menos para que sorteemos una PlayStation 3. La nueva. La tenemos aquí. Está aquí. Bueno, la tienen Carlos Largo y Fermín Agustí, que no la sueltan. Están abrazados a ella. Sí. Una PlayStation 3 esta noche. Esta noche se da el ganador. Podéis participar, vías de contacto. Vías de contacto 27640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, o también os podéis dejar los mensajes en la web de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Pero en esta ocasión tienen que contestar a una pregunta. Estos Reyes Magos son especiales, es un regalo muy especial el que sorteamos esta noche, y lo hemos puesto un poco más difícil, no solo con vuestras opiniones, sino que nos tenéis que decir cuándo empezó a emitirse Milenio 3. Día, fecha exacta. Eso es, día, mes y año. Entre todos los que acierten la fecha exacta de la primera emisión de Milenio 3, sortearemos esa PlayStation 3, que es tremenda, y daremos esta misma noche el nombre del ganador o ganadora. Gracias a los amigos de Sony, de Codevare. La encuesta la tenéis ya. Vamos a ver si esta noche las creencias se han cambiado, ¿no? Producto de nuestra mente o de alguna forma almas que vuelven. Por el momento, Iker, te digo ya resultados que hay. El alma de un muerto que regresa es la primera opción, o una visión que proviene de nuestro cerebro. La pregunta, ¿qué es un fantasma? Pues la mayor parte de la gente que ha votado hasta ahora piensa que es el alma de un muerto que regresa. Bueno, ¿qué es un fantasma? Lo decía Federico Lupi en El espinazo del diablo. Un instante de dolor quizá, atrapado en el tiempo. Hay algo que está ocurriendo que es muy interesante, y es que en España, en diferentes regiones, en diferentes provincias, en diferentes comunidades, y eso nos alegra a todos, están surgiendo libros donde se recogen misterios de esa zona. Las guías sobrenaturales. Cataluña fue pionera en esto, hay que decirlo, con el profesor Darbó, con Miguel Aracil, con un montón de gente que, se centró en su zona para decir esto también es cultura, hay que conocerlo. El último ejemplo de este tipo, quiero que lo conozcáis, es un libro que se llama Fantasmes de Barcelona. Creo que tenemos a su autora,
Y además Juan G. Vallejo ha recorrido con ella algunos lugares con historias como esta. Quiero que atendáis y que nos preguntéis y que opinéis. Es un programa muy especial el de esta noche. Silvia Lagarda, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, un trabajo interesante de verdad. ¿Y sabes lo que me ha sorprendido? A diferencia de otros que han hecho recorridos por diferentes provincias o ciudades, la cantidad de incidentes. Me parece increíble. ¿Cuántos incidentes recoges? Pues 150, concretamente. 150. 150. Vamos a pasar un poco por el barrio gótico. ¿Dónde tendríamos que ir en tu compañía? ¿Dónde nos llevarías para conocer una historia de fantasmas dentro del barrio gótico? Bueno, una de las más apetitosas está, digamos, a las puertas de lo que sería el barrio antiguo de Barcelona, que sería ese particular fantasma de la ópera que tenemos en el Liceu, que realmente resulta especialmente atractivo. Es decir, el Liceu de Barcelona, que se quemó hace poco, bueno, hace también anteayer, no era la primera vez que se incendiaba, era la segunda. Había sufrido también inundaciones, techos que se desmoronaban, 2 bombas anarquistas terroríficas, y la verdad es que, bueno, podías pensar que eran fruto de la casualidad hasta que salió la historia de la existencia, pues, de un fantasma que por lo visto ronda por el recinto y que es el que de alguna manera atrae la desgracia sobre el teatro. El Liceu está construido encima de lo que había sido el cementerio de un convento en aquella época, es decir, antes de la desamortización. Todo lo que era la Rambla de Barcelona, en su vertiente derecha, mirando hacia el mar, estaba constituida por conventos que estaban fuera de las murallas, y la verdad es que, bueno, estos conventos ya en su momento sufrieron bastantes ataques. Algunos de estos conventos fueron quemados durante las revueltas típicas de las ciudades en el siglo XIX, y bueno, este convento, concretamente el de los Trinitarios, estaba situado donde está actualmente el Liceu, y parece que el patio de butacas está justo encima de lo que había sido el cementerio de los Trinitarios, con lo cual pues parece que entronca bastante con el fantasma que causa las desgracias. Un barrio además, Silvia, donde hay muchas historias, por ejemplo, de huesos, de muertos, de cadáveres emparedados, es decir, de la historia lejana, orgánica, que todavía imanta en algunos lugares. ¿Qué casos destacarías de ese tipo? Bueno, tenemos el caso de lo que sería el barrio judío, el Call de Barcelona, un barrio que podríamos decir que los barceloneses han olvidado bastante de su existencia, a pesar de haber sido uno de los más grandes de Europa en su momento. Y bueno, pues ya sabemos que los judíos han sido siempre una raza perseguida, masacrada, y el Call de Barcelona no es una excepción. Se conocen bastantes razias históricas, y la verdad es que se han encontrado a menudo, cuando se ha tirado abajo una casa para construir un edificio, se han encontrado auténticas barbaridades, montones de huesos emparedados, tumbas. Por lo visto ellos mismos a veces se enterraban en los sótanos de sus casas. Es un barrio realmente misterioso, es un barrio que además está todo minado de catacumbas. Todo lo que es la parte baja del barrio son pasillos que en su momento construyeron los judíos, por si acaso se producía una nueva razzia, poder huir de lo que era el barrio por debajo de las murallas. Todo esto se ha encontrado cuando se han hecho excavaciones o cuando se han construido edificios, y bueno, pues no se han encontrado vacíos, se han encontrado muchas veces con huesos de fallecidos, con lo cual las historias de fantasmas judíos rondando por este barrio pues son numerosas. Te has encontrado, hay una máxima en las historias de fantasmas, de supuestas apariciones, que casi siempre se cumple. Lugares con historia, evidentemente, muchas veces eso, emparedados, enterrados, catacumbas o camposantos de otro tiempo, y a veces obras. Es decir, cuando empiezan a pasar cosas, muchos años después, es cuando se remueven cimientos, se hacen obras, digamos, porque la ciudad se ensancha o cambian sus vías principales. ¿Te has encontrado también esa curiosa similitud de casos, Silvia, entre movimiento de tierras antiguas y, bueno, el surgir de esas cosas inexplicables a las que llamamos fantasmas?
Pues sí, una de las creo que el más antiguo del libro se remonta a la época de los romanos. La iglesia más antigua de Barcelona, que es la de Sant Just i Pastor, antiguamente había sido, se sabe ahora que antiguamente en el lugar donde está la iglesia estaba el antiguo templo de Mitra. Por lo visto había un pozo que comunicaba con las catacumbas donde se ocultaban los antiguos cristianos de Barcelona. También era un pozo al que luego los romanos arrojaban a los mártires después de torturarlos bárbaramente, y parece ser que los familiares de esta gente esperaban en las catacumbas para recoger los cadáveres y enterrarlos en esas mismas catacumbas que ellos habían excavado anteriormente. Pues bueno, lógicamente cuando se han removido estas tierras a lo largo de todos estos siglos, porque ha sido constante, construir una iglesia católica, ampliarla, una parte de la iglesia que se ha derrumbado, ha sido constante la aparición de huesos que se atribuye a estos mártires enterrados por sus familiares en estas catacumbas. Y por ahí dice la tradición que por las noches, por el brocal de este pozo, pues los vecinos veían salir los espíritus nebulosos de los fantasmas. Hay otra máxima, otra especie de hilo conductor en este tipo de asuntos, y que aquí creo que se cumple. Hay diferentes casas donde las ánimas o han sido convocadas o han aparecido en diferentes barrios, en diferentes zonas e incluso en diferentes épocas. ¿Cuál es el caso que decías, caramba, aquí puede haber algo realmente misterioso? Bueno, pues curiosamente es el caso que descubrí gracias a tu programa. Es este del poltergeist de Gracia. Está documentado en el año 1935. Tiene nombres, apellidos, tiene calle, número, piso, y tiene incluso denuncias en la Guardia Urbana, en la Policía Nacional, porque bueno, pues este poltergeist se dedicó durante bastantes días a machacar a una familia que vivía en este edificio. Estamos hablando de un barrio, ya no estamos hablando del casco antiguo, sino estamos hablando de Gracia, de un barrio que antiguamente había sido un pueblo independiente, y la verdad es que la cantidad de información es asombrosa, porque en Gracia encontré dos, el más documentado, el que he comentado, pero otro que era simplemente una referencia en un libro, 2 líneas como curiosidad, y ahí fue donde empezó la tarea periodística de decir, vale, muy bien, tenemos localizado el fenómeno, esto está relativamente cerca del otro, pero no lo suficiente como para que sea una influencia directa. ¿Qué había en esta calle antiguamente? Y la sorpresa fue descubrir que en esa calle, en la altura donde se manifestaba este poltergeist, había existido un antiquísimo cementerio rural muy desastrado, donde parece ser que incluso los cadáveres ni siquiera eran enterrados. Desde los hospitales cercanos, cuando moría alguien sin parientes, prácticamente los arrojaban por encima de la tapia, algo tan espantoso que los vecinos acabaron exigiendo al ayuntamiento que clausurase ese cementerio, porque era un auténtico horror metido en mitad del campo. ¿La gente ve lo mismo? Es decir, las crónicas más primitivas, el fantasma tipo, ¿se ha mantenido más o menos a lo largo del tiempo? Pues yo creo que sí. Yo creo que más allá de mitos y de iconografías, la sábana, todo ese tipo, la sábana, que al fin y al cabo la sábana es el sudario con el que muchas veces pues se ha enterrado a los muertos a lo largo de prácticamente toda la humanidad. Entonces la gente lo ha identificado. Es que a veces eran sábanas realmente, cuando no existía la posibilidad de confeccionar un sudario expresamente para el muerto, pues se utilizaban sábanas domésticas para envolver los cuerpos. Pero más allá de esto, yo, por lo que he constatado, la gente de todas las épocas lo que ha visto es lo mismo. Es decir, un poco lo que intenta reflejar la portada del libro. Sombras difusas, con claridades especiales, espectrales, que se les ha llamado, porque parecen tener su luz propia, cadencias muy, muy suaves, muy a cámara lenta, es decir, cuerpos sin cuerpo. Nada más espantoso o nada más a contracorriente dentro de ese arquetipo que, por ejemplo, un fantasma de un niño. ¿Te has encontrado casos? Pues
Bueno, uno de los casos más documentados y más famosos, creo que casi diríamos que es una leyenda urbana que comparten una buena parte de los barceloneses, es precisamente la del Santet del Poble Nou, que bueno, es uno de los cementerios, digamos, tal como entendemos hoy en día los cementerios, más antiguos, el cementerio viejo, el cementerio vell, y bueno, es una historia curiosa de una lápida que se rompe cada vez que la cambian. Y bueno, pues ¿a quién pertenece esta lápida? Pues pertenece no tanto a un niño, pero sí a un adolescente muerto joven en extrañas circunstancias y que de alguna manera se manifiesta rompiendo cada vez que la ponen nueva, rompiendo esta lápida hasta el punto de que al final se decide dejar la lápida rota. Pero luego se crea alrededor de todo esto un espacio en el que la gente discute si es porque es un santo, si es un fantasma de un niño enterrado vivo. También se documenta otro caso de un niño enterrado vivo por la misma época en que sucedían estos hechos. Bueno, el caso es que cualquier persona que visite el cementerio viejo de Barcelona rápidamente localizará la tumba del Santet. Es un nicho bastante vulgar, pero que ha habido que vaciar todos los nichos de los alrededores y no llenarlos, porque la gente deja ahí flores, deja esbotos, deja deseos. Es decir, es un caso realmente curioso. ¿El lugar que más te ha puesto la carne de gallina podría ser este o hay más? Bueno, los cementerios yo creo que a todos nos causan una cierta aprensión, incluso a los más, digamos, valientes, porque de alguna manera estás en contacto con algo que no acabas de controlar. El de Barcelona, además, es un cementerio inmenso, es una ciudad de muertos, con sus calles, con sus historias. Está allí el panteón de los espiritistas, hay ahí enterrados en una fosa común incluso personalidades. Es decir, es un sitio que causa una cierta aprensión. No me atraería especialmente quedarme encerrada dentro de él una noche. ¿Y qué buscan los fantasmas, Silvia? ¿Por qué regresan en estas historias? ¿Venganza? ¿Mensajes? ¿Señalización de elementos concretos porque algo se esconde, por ejemplo, en un lugar? Si algo puedo constatar es que de estas posibilidades que tú me has planteado, casi te diría que venganza no. Sucesos trágicos, muertes violentas, sin sentido en muchas ocasiones, no sé, no son unos fantasmas tampoco especialmente malévolos. Incluso los más violentos, tienes la sensación de que no intentan de ninguna manera molestar, sino manifestar su presencia por algún motivo que, bueno, pues nuestro trabajo sería desentrañar cuál es ese motivo. Pues Silvia Lagarda Mata, la verdad es que yo creo que vas a tener mucho éxito con este trabajo, porque hacía falta, porque como decimos, cada vez son más las ciudades que se ocupan de su otra historia, que pertenece ahí, que se cuenta de generaciones en generaciones. Muchísimas gracias, amiga, y seguro que nos vemos pronto por esos lugares. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Una ciudad cosmopolita, muy moderna, de gran calidad de vida, pero también con su estigma, con su pasado, con sus relatos de apariciones desde el principio del tiempo, como hemos visto con este primer paseo. Una de las personas que más hizo porque se conociesen estos casos, que registró algunas historias que seguro que ha estado recordando, que nos llenaron de miedos, fue Sebastián Darbó. Yo recuerdo como si fuese hoy, hacia el año 87, cuando compré un libro que se llamaba La verdadera historia del viaje al más allá. Yo no he visto la película de cine, que es una película que hizo Sebastián Darbó, llamada Viaje al más allá, donde recuperaba varios casos puramente parapsicológicos. Pero recuerdo que la lectura de aquel libro, las fotografías que acompañaban a aquel libro, donde por ejemplo se hablaba de algunos fenómenos extraños en domicilios, de verdad que me estremecieron por cómo estaban contados, con qué cantidad de documentos. Habrá que preguntarle a Sebastián Darbó, que está con David López, el técnico, compañero en Radio Barcelona. Sebastián, buenas noches. Buenas noches a todos, familia. ¡Feliz año!
Igualmente para ti, para Santi, para Carmen y para toda la familia de oyentes de tu magnífico programa. Feliz año, Sebastián. ¿Cómo estáis? Pues deseando escucharte, hemos hecho, yo creo que no es malo que en diferentes partes de España se reactive algo que tú has conocido muy bien. Yo tengo libros tuyos de hace más de 30 años, 35 años, donde ya intentabas hacer un poco el formato guía, ¿no? El formato entérese usted de las historias tremendas que tenemos aquí cerca, que no hace falta irse muy lejos. Pero eso se perdió un poco. En los 80 y en los 90 se perdió un poco, por lo menos en el popular. Ahora parece que poco a poco va resucitando. ¿Tú te has estremecido, sinceramente, Sebastián, con alguna de estas historias, cuando te llegaban por vez primera? Historias me refiero a apariciones, que van a ser la clave de esta noche. Bueno, pues sí, en algunos casos es sorprendente, ¿no?, lo que ocurre. Por ejemplo, en el caso del piso de la Sagrada Familia, que sale en la película Viaje al Más Allá, era sorprendente como una familia de jóvenes que fueron a vivir a un piso aparentemente normal del Eixample, del ensanche barcelonés, pues desde el primer día las cosas fueron tan mal, que tuvieron que, después de una sesión de exorcismos, de espiritismos, tuvieron que dejar el piso. Y tiempo después yo he pasado por ese piso, me enteré a posteriori que la gente allí no aguantaba más de medio año, máximo un año, y luego he ido pasando por este piso y nadie más lo ha alquilado. Está vacío. Nadie más. O sea que son lugares que se quedan absolutamente marcados. Sí, esto fue por el hecho que mataron a una persona en los años 30 y pico, y en el espíritu de aquella persona, el presunto espíritu, digo yo, la energía, podríamos decir, que puede quedar allí dentro impregnada, una persona sensitiva puede notarla, percibirla y exteriorizar un estado patológico de histeria, en fin, incluso de doble personalidad, de posesión, de todo, que es necesario sacar a los habitantes de la casa para que puedan estar tranquilos. Podéis preguntarle a Sebastián Darbó, a través de las múltiples vías de contacto que hemos lanzado como tentáculos esta noche de las apariciones. Yo no sé cómo va la encuesta ahora mismo, Carmen. Te quería decir una cosa, y que, si me permites, el libro Fantasmas de Barcelona está estupendo. La Silvia Lagarda Mata, que reconoce que no es de nuestro sector, ¿sabes? No es del periodismo de misterio, sin embargo ha hecho una buena recopilación. Pero quiero decir que hay un fantasma muy conocido en Barcelona, que en el libro no se cita. Ajá. Es el fantasma de Margarita Xirgu, que se aparece en el Teatro Romea. La famosa Margarita Xirgu. Sí, ella llegó de Montevideo. Bueno, ella no creo que no era de aquí, o quizás fuera de aquí, pero ella murió en Montevideo, esto seguro en 1969, y allí en ese teatro estrenó, siendo protagonista, la obra Mar y Cel, Mar y Cielo, y desde allí se lanzó, ¿no? Fue una gran figura. Bien, pues esta persona, el presunto espíritu de esta persona, se hace notar. Incluso ha sido fotografiado, yo tengo una fotografía que algún día te pasaré, entre bambalinas, ¿sabes? Entre las tramoyas, y los entrevisté para Televisión Española, con los que se quedaban a actuar por la noche para hacer ensayos, o incluso los que vigilaban durante toda la noche, y diferentes personas que lo han notado, lo han sentido, por las tramoyas, los ruidos, los movimientos, e incluso una fotografía que presuntamente es de Margarita Xirgu. Se ve una silueta fluorescente, ¿sabes? Y desde luego muchos parafonemas, muchos sonidos, ruidos entre las bambalinas, entre las tramoyas, como si arrastraran, ¿no?, el decorado. Sin embargo, no hay nadie. Bueno, me estoy acordando, Sebastián, del gran Emilio Gutiérrez Cava o de Jorge de Juan, que vinieron al programa a contarnos diferentes historias de teatros españoles, donde, bueno, entre bambalinas de los propios actores se cuentan estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el dato, Carmen, ahora mismo? Solo para saberlo, a la 1:37, en riguroso directo, primer programa del año. La pregunta era, ¿qué es un fantasma? Y había dos respuestas: el alma de un muerto que regresa o una visión que proviene de nuestro cerebro. Pues el 68% de la gente opina que es el alma de un muerto que regresa. Juanje, tú has estado recorriendo un poco esta guía que estamos componiendo hoy a retazos en esa zona que nos puede sorprender a los que no conocemos muy bien las entrañas de Barcelona, el barrio judío. Muchos casos de catacumbas, emparedados e historias de fantasmas. Sí, la verdad que el barrio judío, el barrio del Cal, que está pegado justo a un costado del edificio de la Generalitat,
Sorprende primero porque estando en ese corazón, digamos, turístico de Barcelona, muy cerca del barrio gótico y todo esto, está un poco apartado, un poco más abandonado. Guarda todavía ese pequeño ambiente, no sé si tétrico casi, que de principios de siglo y de casas cochambrosas. El caso es que lo que me impresionó, perdón, es que en muy pocos metros había una gran cantidad de casos de fenómenos poltergeist tremendas. Una de las cosas que más me sorprendió, además, el segundo día de filmar el barrio del Cal, estuve haciéndolo por la noche, de día, para ver con qué luz quedaba mejor en cámara, pues hay abierta una sinagoga que les recomiendo a todo el mundo que vaya a verla, porque es ni más ni menos que la sinagoga más antigua de Europa, del siglo IV. Lo ha comprado un señor, se lo ha donado la Asociación Hebrea de España, la han rehabilitado y se puede visitar. Bueno, mientras yo estuve allí grabándola, que me dejaron amablemente, infinidad de judíos pasaron por allí, venidos desde Israel visitando España, para visitar ese primer, digamos, templo dedicado a Moisés y a toda su prole aquí en Europa, y está en Barcelona, y le digo a la gente que merece la pena verla. La historia del Cal está obviamente unida a las razzias y a la barbarie cristiana contra ese barrio judío, que es muy laberíntico, sigue siendo muy laberíntico, y que estaba cerrado pues para defenderse de la gran cantidad de ataques cristianos. Juanje. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sebastián, un abrazo, dime. Mira, el barrio judío, que es verdad, es como tú dices, un laberinto de calles pequeñas estrechas por la parte exterior, está totalmente reproducido por la parte subterránea. Si tú entras en alguna de esas casas viejas, verás que debajo de la escalera hay como una entrada tapiada. En algunos lugares incluso se puede entrar, que da a un sótano. Entonces el sótano son pasadizos que te conducen, yo he filmado estos pasadizos, te conducen por debajo del barrio hasta extramuros, hasta más allá, donde está la catedral. Enfrente de la catedral, en la plaza de la catedral, allí era extramuros. Entonces salían huyendo porque la matanza, la masacre que hubo contra los judíos, les persiguieron hasta por estos pasadizos. Vías de escape, por lo tanto, Sebastián. Sí, encontraron, cadáveres, calaveras, que todavía en algunos lugares estaban no hace mucho, ¿sabes? Vías de escape, pero murieron. Y algunos de ellos luego fueron también, justiciados en la Rambla, en el llano de la Boquería. ¿Sabes dónde está el mercado de la Boquería? Porque allí se llama Boquería porque allí había el mercado del boc. El boc es el cabrito. Allí se vendían cerdos, que a los judíos les interesaba, ¿no? Se vendían todos estos tipos de animales y algunos los mataron allí como venganza. Oye, Sebastián, una cosa importante. Yo te estoy viendo ahora mismo, por ejemplo, en los años 70, en televisión española, en la cadena SER. En Radio Barcelona, en claro, Madrid. Ahí, donde recibiste el premio Ondas, ni más ni menos, donde divulgaste temas de la Cataluña insólita, que era algo muy desconocido. Pero yo voy un poco más a lo personal. Alguno de estos lugares, hablando siempre de apariciones, ¿te hizo sentir especialmente incómodo? ¿Te impresionó de verdad? ¿Lo pasaste mal en alguno de aquellos reportajes? Pues sí, lo pasé mal en algunos reportajes, sí que es verdad. Por ejemplo, la muerte de un aviador aquí en el Aeroclub de Sabadell, que luego se aparecía en casa de su mujer, dentro, allí en el dormitorio, la mujer, unos ataques, arrancó las puertas del dormitorio, del armario, creyendo que el espíritu estaba dentro. Fue impresionante. ¿Qué había ocurrido? ¿Un accidente mortal? Sí, y luego la mujer se mató con una avioneta y luego se le aparecía el hombre a su mujer. Y la mujer vivía en Las Corts, cerca del campo del Barça, y creía que estaba dentro de un armario, estaba allí recogido porque tenía la ropa con la que murió, ¿sabes? La tenía allí la mujer guardada, y bueno, y la mujer... Este fenómeno de sansonismo se da mucho en los casos de posesión, que tienen una fuerza extraordinaria y arrancan la puerta del armario. Del estado en que se encontraba esta viuda. Claro, esto es impresionante porque estás allí. Entonces, mientras estaba allí, mientras pasaba esto, vi delante mío como un cuadro que estaba en la pared se doblaba. Se dobló. Te aseguro que se dobló. Y era un cuadro. ¿Se doblaba un cuadro? Se dobló solo, ¿sabes? Un cuadro que se dobla como si tuviera... ¿Y qué como hiciste? si fuera plastilina. Pues intenté fotografiarlo. Y, Sebastián, ¿hay algún nexo común? Casas de Barcelona, ¿no? Esta Barcelona de la modernidad, sobre todo a través de las obras del año 92, este sentido siempre muy europeo,
pero ¿hay alguna constante? Estos casos de apariciones ocurren en la zona vieja, en las partes obreras, en grandes mansiones. ¿Te has encontrado algún nexo para identificar el lugar con los hechos de las supuestas fenomenologías extrañas? Piensa, estamos hablando de una ciudad muy antigua, además de 2000 años de historia, de la época de... Ya el mito de Barcelona nace con Hércules, fíjate, y luego con Amílcar Barca, los cartagineses, luego los romanos que trajeron a tierra sagrada. Entonces es una ciudad tan antigua, donde han pasado tantas tradiciones, tantas creencias animistas, que aquí hay de todo. O sea, al contrario de Madrid, que es una ciudad del siglo XVII, Barcelona es muy antigua, ¿no? Y entonces, claro, las tradiciones de toda esa gente de tantos siglos, ¿cómo te diría yo? Infieren en el espíritu, en el comportamiento de la gente que vive en estos terrenos y en estas casas. Y esto ocurre sobre todo en la parte antigua, en el barrio del Gótico, pero también en el barrio de Ribera, que es un barrio que hay enfrente de la estación de Francia, que fue muy destruido cuando abrieron la vía Laetana, y también ocurre en la Barceloneta, que intentaron destruir el barrio, cambiarlo. Un barrio de inundaciones, en fin, de malas historias del mar, ¿sabes? ¿Tragedia siempre unida a posteriores apariciones? Siempre, siempre, siempre. Es el momento en que uno sufre cuando se produce esta descarga, esta psicorragia de energía, que es normal, porque una persona en un estado de tensión descarga, y es normal que impregne un lugar donde ha sufrido durante tanto tiempo. El caso del Liceo, por ejemplo, que antes lo comentaba la Silvia, es algo increíble, porque el Liceo es increíble, porque es un lugar donde estaba el convento de los trinitianos, es verdad, un convento que fue destruido por las hordas en aquel momento, en 1844. Entonces, los enterraron allí mismo, o no los enterraron, los sepultaron. Encima metieron un teatro el 4 de abril de 1847. Un teatro que se quemó, porque había un verso, que ahora te lo diré, y advirtiendo que si lo volvían a levantar, lo volverían a quemar. Y esto ocurrió en 1861, el 9 de abril, la primera vez que se quemó. Luego, cuando llevaba medio año construyendo otra vez el teatro, vino una inundación, porque habían deshecho las puertas de entrada de Barcelona que había en la parte de arriba de las Ramblas, que tú lo conoces, donde está la Plaza Cataluña en las Ramblas. Pues quitaron las puertas y entonces bajaba por allí un torrente, las Ramblas significa un torrente de agua, y lo inundó todo. Pero no obstante levantaron otra vez el teatro, me estoy refiriendo al Liceo, ¿no? Y se volvió a quemar en 1800, sí, ¿cuándo fue la segunda vez que se quemó? 1861. Y luego, últimamente se ha vuelto a quemar en 1944. ¿Y qué pasa allí? Bien, es verdad que sí que es verdad que oyen y que ven extrañas luces, pero hay un verso que dice, a ver si lo estoy buscando por aquí, porque es un verso escrito en catalán, en donde dice: soy un mussol, o sea, soy un búho, que es uno de los animales de la noche, que viajo solo, y si lo volvéis a levantar, lo volveré a quemar. Es un verso que se decía antes de la última gran... En la segunda. O sea, cuando se quemó la primera vez y lo volvieron a levantar, les dijo: si lo volvéis a levantar, al altar, a levantar, lo volveré a quemar. Entonces, aquí pasa lo siguiente: en el momento que murieron esos frailes que fueron realmente violados por una turba de gente, de las bullangas barcelonesas, la verdad es que los enterraron a todos, y entre ellos... una de las cosas que desapareció, que se ve que profanaron, era el anillo del padre prior. Bien, este anillo presuntamente está todavía enterrado debajo de la platea del teatro. Y dice la tradición que mientras este anillo no se recupere, el Liceo tiene los días contados otra vez. Yo no sé qué preguntas estarán surgiendo, aparte de los cientos de mensajes de gente que intenta adivinar la gran pregunta de esta noche: ¿cuándo comenzaron las emisiones de Milenio 3? Ahí está la clave. ¿Qué dicen? ¿Qué preguntan? ¿Qué quieren saber sobre la Barcelona sobrenatural? Pues hay muchísimas preguntas, y que esta noche estamos verdaderamente inundados de mensajes. Decir que en la página de la cadena SER, en la página web, los mensajes que aciertan no los estoy publicando, porque aunque sí que entran en el concurso, pero claro, si publico uno que acierta, ya nos dice todo el mundo cuál es el día de la emisión de Milenio 3. Pero no sabemos si ha acertado o no.
Claro que lo sabemos, nosotros sí, porque tenemos aquí todos los mensajes. Vamos con preguntas como la de Francisco, que nos decía: hola, buenas noches y felicidades. Decir que Margarita Xirgu es nacida en Molins de Rei, en Barcelona, pueblo del que os escribo y que está lleno de misterios. Por ejemplo, la Plaza de les Bruixes. Sí que es verdad, sí que es verdad. Ella es de Molins de Rei, los Molinos del Rei, ¿no? Del Rei. Hay un monumento en la plaza. Lo que quería decir es que murió en Montevideo en 1969 y hay un monumento a ella. Y sí que es verdad que en la Plaza de las Bruixes, porque en aquella zona del Llobregat es donde se reunían las brujas de esta comarca en el centro de esta plaza. Es verdad. David Genesí nos dice: los fantasmas son almas que no logran llegar a una dimensión paralela y permanecen en un espacio entre esta realidad y la otra. Almudes de Valencia nos decía que cuando tenía 11 años vio a un niño donde su primo no veía nada, y por aquel entonces yo no tenía ni idea de nada del misterio, así que ¿cómo podía tener algo que ver con mi cerebro? Cree que vio un fantasma, de verdad. También nos pregunta Ada por qué no se reproducen nada de fenómenos en los laboratorios serios para certificar científicamente estos presuntos fenómenos. Se han hecho experimentos, ¿no? Bueno, claro. La persona que dice esto es que está indocumentada. Uy, han habido hasta 200 y pico de universidades en el mundo con laboratorios de parapsicología donde se ha investigado de forma cuantitativa estos fenómenos. Lo que sucede es que en el laboratorio el conseguir la consistencia estadística, una consistencia de que el fenómeno existe, es más difícil que no un fenómeno espontáneo y de tipo emotivo. Es más fácil, ¿no? Pero sí que se ha investigado y se ha estudiado y se ha demostrado la existencia de la percepción extrasensorial, sin matizar si es telepatía, clarividencia o premonición, pero sí que la percepción extrasensorial existe. Es más, está la parapsicología reconocida en la Asociación Internacional de Ciencias, con sede en Nueva York, como una ciencia más presentada precisamente por los antropólogos. Ángel Navas de Barcelona dice: buenas noches y feliz año. Mi abuela ya fallecida presenció una aparición, una dama blanca, en su propia habitación. Lo curioso es que nunca creyó en espíritus. Apariciones, almas que por alguna razón no han podido llegar al otro lado y necesitan de nuestra ayuda para poder pasar. También Luis de Vizcaya nos pregunta si conocemos al fantasma del Palacio del Antiguo Rectorado de Indautxu, en Bilbao. Pues no, pero la pregunta que le hago a Sebastián Darbo es: se ha mencionado como icono que puede ser el que más miedo da a la gente, lo más a contracorriente, el fantasma de un niño. Yo empezaba el programa con una historia que me contaron hace ya más de 15 años, un viajante de comercio que veía un niño en una vieja casa de huéspedes o pensión de la parte antigua de Barcelona. ¿Te has encontrado con casos de este tipo, Sebastián? O sea, con casos de donde parece que surge lo más terrorífico para un ser humano, la aparición de un niño en un lugar donde no tiene nada que ver con él, donde parece que es quizá testigo de alguna muerte o algún hecho extraordinario en la antigüedad. ¿Has registrado este tipo de apariciones? Sí, en la parte alta de Barcelona, en el Paseo de la Bonanova, hay una casa que todavía está deshabitada, con jardín y todo, es como un viejo palacete, que aparecía una niña cantando y se le veía moverse, deambular en el interior del palacete desde fuera. Y las últimas noticias que tenemos, que yo llegué a entrevistar a la última persona que vivió allí, decía que el teléfono a veces le sonaba sola y cuando se ponía el teléfono aparecía la voz de una niña que presuntamente había muerto en esa habitación. Lo cierto de esto es que, si bien la grabación del teléfono no tenemos, sí que pudimos constatar otro fenómeno que se producía, y es que había una muñeca que lloraba y hablaba o emitía sonidos. Una muñeca, por supuesto, de yeso, ¿no? Y emitía sonidos en esta casa. Y estaba vinculado a una muñeca que tenía esta niña que murió en esa habitación. Creo que fue de una tisis. Niños que a veces dejan su recuerdo en las propias tumbas. Hablábamos de esa zona del barrio judío y de otras catacumbas de Barcelona, esa Barcelona subterránea completamente desconocida, como pasa en otras ciudades, donde se han encontrado muchas tumbas de niños. Yo recuerdo con mucha impresión que este hombre contaba, yo no es que le creyese o no, simplemente lo dejé ahí, contaba que tiempo después, Sebastián, precisamente con las recientes obras de acondicionamiento para las Olimpiadas, ese lugar donde él había pernoctado y había visto clarísimamente un niño, un poco como desarrapado, un niño para él como de los
años 30-40, bueno, pues las obras habían descubierto las tumbas. No es ficción, hay tumbas de niños, y no una, ni dos, ni 20, en los entresuelos de Barcelona. Sí, que es verdad, porque durante las bullangas que se llama aquí, que la revolución del proletariado, contra la burguesía, luego el tema de la semana trágica, ya lo sabéis, donde se quemaron todos los monasterios, las iglesias, se mataron a las monjas, se las violaron, se les abrieron el vientre para ver si estaban preñadas, las emparedaron y se encontraron fetos en algunos conventos, por lo tanto también algo había de realidad de esa vida secreta de los monjes y las monjas, ¿no? Y se encontraron esas tumbas de los niños. Esto es así. Pero sobre la Barcelona subterránea que tú comentabas antes, esto me ha recordado lo que está ocurriendo en el subsuelo del Museo de Historia de la Ciudad, que si alguna vez lo veis está en la Plaza del Rey de Barcelona, muy cerca de la Generalitat, de la Plaza Sant Jaume. Bueno, por allí podéis bajar, se puede visitar al subsuelo de Barcelona y veréis por debajo otra Barcelona que es la Barcelona romana. Y hay calles de cómo era Barcelona, pero igual, los muros, las casas, las plazas. Bien, pues en este lugar que aparentemente no pasa nada, por las noches, cuando hay tranquilidad, de vez en cuando, tampoco digo que ocurra siempre, se oye el tráfico de la época romana, el tráfico de los carros, el hablar de la gente, el tránsito de la gente, las bestias, o sea, los animales. No es un eco, Iker, es como una resonancia, lo llamaríamos un parafonema, que se produce en el subsuelo del Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona. Interesantísimo, como siempre. Juanje, ¿cuál es el fragmento rápido que más te ha llamado la atención de tu viaje por la Barcelona sobrenatural? Hombre, pues allí en aquel barrio del Cal, delante de la casa más antigua de Barcelona, que es más o menos como del siglo IV, donde se comentaba que vivía un brujo judío y bueno, la peor maldición que le puede suceder a un ser humano. Su hija, que era muy bella, estaba enamorada de un noble catalán y no quería casarse con ella, obviamente, por la diferencia de religión. Entonces, lo que comenta la leyenda de la historia es que este señor, este noble catalán, ante la imposibilidad de que ella siguiera siendo su amante, a su mismo padre, que era brujo y conocía perfectamente el tema de las hierbas mágicas, le pidió un veneno que fuera de muy sutil olor, sin decirle para qué iba a utilizarlo. Entonces él fue luego al balcón a llamarla y a encontrarla con ella, le dio una rosa que estaba impregnada con ese veneno y ella murió. El padre, prácticamente loco al saber que él había fabricado el veneno que había dado muerte a su hija, dejó la ciudad, pero maldijo la casa. Y comentan los vecinos del Cal, esa casa hoy día existe, se puede ver y fotografiar, es el centro de interpretación del barrio del Cal, comentan que nadie apenas ha podido vivir en esa casa sin escuchar lamentos, gritos, y era una casa siempre aterradora para dentro de ese barrio. Sebastián, si te hacemos a ti la pregunta, después de tantos años de investigación, la misma pregunta que estamos trasladando a la gente en la encuesta, algo del propio cerebro o algo ajeno que vuelve, ¿con qué te quedas? Oye, no es fácil, ¿eh? Yo no sabría qué votar. Quería decir dos cosas, una continuación de lo que decía Juanje y otra esta. Si me permites, explico primero un poco lo de Juanje, para decir que en Barcelona quizás sea la única ciudad donde hay una calle dedicada a un brujo. La calle Estruc de Sacanera, que está cerca del Corte Inglés y de la Plaza de Cataluña. Este era un hechicero que curaba las picaduras del escorpión y la rabia, ¿sabes? Pues todavía existe esta calle y en el número 22 se encuentra el lugar exacto donde él vendía este maravilloso remedio. Eso solamente para hablar lo del brujo, ¿no? O sea, una calle dedicada a un brujo, Estruc de Sacanera. Y el segundo, lo que me dices, creo que partiendo de las reminiscencias del pasado, es la mente la que elabora la fantasmogénesis. La propia mente codifica algo y lo plasma, lo proyecta. Sí, bueno, esto está comprobado porque se han hecho experiencias en Canadá. No sé si conocéis el caso del fantasma de Philip. Sí. Lo conocéis, ¿verdad? Sí. Donde todo un grupo de estudiantes de último curso, creo que era psicología, llegaron a fomentar, podríamos decir, a crear
la imagen de un ser que no existía. Y este ser llegaron a visualizarlo, llegaron a fotografiar una imagen, llegaron a grabar psicofonías, llegaron a crear toda una entidad que era falsa, gracias al colectivo de mentes que trabajaban en una misma dirección, a la creación de una entidad, de un ente. Por lo tanto, es la mente siempre la que trabaja. Si no hay mente, si no hubiera mente, no hay fenómeno. Y el ser humano siempre tiene que estar en el lugar para ser transductor, o como queramos, para que se produzca el fenómeno. Si no, un fenómeno por sí solo no se produce. Pues yo creo que es una conclusión fenomenal, que seguro que puede condicionar la encuesta esta noche. Queríamos conocer y viajar un poco con Sebastián Darboux y saber que Barcelona tiene otros muchos prismas, los prismas del misterio que este pionero siempre nos ha legado y que en el 2010, estoy seguro, seguirá ofreciéndonos maravillosas sorpresas. Sebastián Darboux, compañero, como siempre, un grandísimo abrazo, feliz año, felices misterios. Oye, que el misterio nos acompañe siempre, y feliz a todo tu equipo y a todos tus oyentes y a toda la cadena SER por ser pioneros en este campo. Gracias, Sebastián, como siempre. Buenas noches, buenas nit. Buenas noches. Que nadie se asuste con la puerta, ¿eh? Cuando suena un crujido, y más con el tema que tenemos esta noche, es algo perfectamente natural. Gracias a Sebastián Darboux, porque hemos querido tener la última guía de esa otra Barcelona y la persona que hizo la primera introducción a estos temas. Oye, ¿qué fechas dice la gente? Sí, a bote pronto. Estoy publicando las fechas que no son las acertadas. Y te estás guardando la real. Me estoy guardando la real, para que así no todo el mundo sepa la misma fecha. Claro, tienen que investigar un poco y mandarnos la fecha Muy real. Bien. ¿Y qué años dicen, así por años? 3 del 11 del 2003 a las 3 de la mañana. Pues no. 13 de noviembre de 2005, José Luis Velda nos lo decía. Pues tampoco. También nos decían que el 13 de noviembre de nuevo del 2005, el 22 del 7 del 2002... el 21 del 8 del 2000... O sea, eso parece el código de la Biblia, eso. El 3 de septiembre de 2001... Bueno, vamos con las noticias rápidamente. Vamos con las noticias. Volvemos con conexión en vivo con Egipto, con el Cairo y con ese sorteo importante de los Reyes Magos de Milenio 3.